¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidas y bienvenidos a esta videosesión número 26 de nuestra unidad de aprendizaje. Y en esta sesión, pues todavía continuamos con el tema de la unidad 4 correspondiente a la responsabilidad internacional, pero ahora lo vamos a abordar un aspecto desde el aspecto del individuo, la responsabilidad internacional del individuo. Hasta este momento, pues hemos estudiado la responsabilidad internacional del Estado, entendida como la consecuencia, pues sí, jurídica que surge cuando un Estado comete un hecho internacionalmente ilícito. Y hemos analizado que para que exista responsabilidad internacional estatal se requiere la existencia de una conducta atribuible al Estado y la violación a una obligación internacional. Bueno, pues estas dos, elementos permite a ustedes comprender que por qué un Estado pues, debe de cesar la conducta ilícita, reparar el daño y ofrecer garantías de no repetición cuando incumple una obligación internacional. Sin embargo, el derecho internacional contemporáneo no se limita a exigir responsabilidad a los estados, también reconoce que ciertos actos son tan graves para la comunidad internacional que no basta con afirmar que el Estado debe de reparar el daño. En algunos casos, el derecho internacional exige identificar y sancionar a las personas físicas que participaron en la comisión de crímenes internacionales. Y claro que este cambio representa una transformación eh, pues sí, profunda en el derecho internacional, porque durante mucho tiempo se consideró que el derecho internacional regulaba principalmente las relaciones entre estados. Bajo esa visión, pues era muy clásica. El individuo aparecía de manera indirecta, como nacional de un estado, como extranjero protegido por normas diplomáticas o como beneficiario de ciertos derechos, pero no como sujeto directo de responsabilidad internacional. No obstante, pues después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional comenzó a consolidar la idea de que las personas también pueden ser responsables directamente del derecho internacional. Y esta idea se expresa con claridad en los principios de Nuremberg, los cuales reconocen que toda persona que comete un acto que constituye un crimen conforme al derecho internacional es pues responsable y puede ser sancionada. Por ello, en esta sesión vamos a estudiar qué significa hablar de responsabilidad internacional del individuo, como cuál es su fundamento jurídico, qué diferencias existen entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal internacional individual, y cuáles son esos crímenes internacionales que pueden generar responsabilidad personal y por qué esta figura resulta pero indispensable para combatir sobre todo temas de impunidad. Y para iniciar, pues sí es importante distinguir dos planos de responsabilidad que pueden coexistir frente a un mismo hecho. El primer plano es el de la responsabilidad internacional del Estado, que este plano se refiere a la conducta del Estado como un sujeto de derecho internacional. Por ejemplo, un Estado puede incumplir un tratado, violar una obligación internacional de derechos humanos, incumplir una sentencia internacional, invadir el territorio de otro Estado o permitir que sus órganos actúen en contra de las normas internacionales. Y en esos supuestos, la consecuencia jurídica se dirige al Estado. Él debe de cesar la conducta ilícita, reparar el daño, indemnizar, ofrecer satisfacción o garantizar que los hechos no se repitan. En el segundo plano es el de la responsabilidad internacional del individuo. Aquí ya no se pregunta solamente qué hizo el Estado, sino qué persona concretó, sino qué persona concreta participó en la comisión de un crimen internacional. Y la pregunta se vuelve pues más específica. ¿Quién ordenó? ¿Quién ejecutó? ¿Quién colaboró? ¿Quién facilitó? ¿Quién omitió impedir el crimen teniendo el deber jurídico de hacerlo? ¿O quién desde una posición de mando permitió que sus subordinados cometieran violaciones graves? Este segundo plano es propio del derecho penal internacional. Su finalidad, pues, no es solamente reparar un daño entre estados, sino imponer responsabilidad penal a las personas físicas por la comisión de crímenes que afectan a la comunidad internacional
en su conjunto. Por ejemplo, si durante un conflicto armado se cometen ataques deliberados contra la población civil, puede existir responsabilidad internacional del Estado si esos actos son atribuibles a sus fuerzas armadas o a grupos que actúan bajo su control. Pero además puede existir responsabilidad penal internacional de los comandantes, funcionarios, soldados, líderes políticos o integrantes de esos grupos armados que participaron en dichos ataques. Y esta distinción es esencial porque la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual no se excluyen. Y pues obviamente puede existir al mismo tiempo un Estado puede ser responsable internacionalmente por un hecho ilícito y una persona física puede ser penalmente responsable por un crimen internacional derivado de esos mismos hechos. En otras palabras, el derecho internacional contemporáneo permite afirmar que los estados responden como sujetos colectivos de derecho internacional, pero los individuos responden personalmente cuando realizan, ordenan, facilitan, toleran o toleran estos crímenes internacionales. Y para comprender la responsabilidad internacional del individuo, debemos partir de una breve explicación histórica. En el derecho internacional clásico, el Estado era considerado el sujeto principal y casi exclusivo del orden jurídico internacional. Las normas internacionales se construían alrededor de la soberanía estatal, los tratados, la guerra, la diplomacia, las fronteras, el reconocimiento de estados y las relaciones entre gobiernos. En ese contexto, el individuo no tenía posición central. Si una persona sufría una afectación por parte de un Estado extranjero, normalmente dependía de que su propio Estado ejerciera protección diplomática. Si un extranjero era lesionado en sus derechos, pues no acudía directamente a una instancia internacional, sino que su Estado podía reclamar en su nombre. Por ello, la persona era vista como un objeto de protección que como un sujeto directo de derechos y obligaciones internacionales. Sin embargo, las guerras mundiales modificaron radicalmente esa visión. La magnitud de los crímenes cometidos durante el siglo XX evidenció que algunos actos pues, no podían ser tratados únicamente como asuntos internos de los estados, ni como simples excesos de guerra. El exterminio de grupos humanos, la persecución sistemática, la tortura, las deportaciones, las ejecuciones masivas, los ataques contra la población civil sí mostraron la necesidad de establecer responsabilidades personales. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y Tokio, pues sí marcaron aquí un punto de inflexión. En Nuremberg se juzgó a altos dirigentes del régimen nazi por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa contra la humanidad. Aquí la importancia, sobre todo en el área jurídica de estos procesos, radica en que se rechazó la idea de que solo los estados podían ser responsables, ¿no? El Tribunal Militar Internacional sostuvo que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por personas, no por entidades abstractas, y que únicamente castigando a quienes lo cometen puede hacerse efectivo el derecho internacional. Esta afirmación cambió pues la manera de entender la responsabilidad internacional desde entonces. El derecho internacional empezó a reconocer que la obediencia a órdenes superiores, el cargo oficial o la existencia de normas internas permisivas no eliminan automáticamente la responsabilidad de una persona cuando participa en crímenes internacionales. Y a partir de este desarrollo histórico, el individuo dejó de ser visto únicamente como un destinatario indirecto de normas internacionales y comenzó a ser considerado ya sujeto de responsabilidad internacional penal. La responsabilidad internacional del individuo puede definirse como la consecuencia jurídica que surge cuando una persona física participa en la comisión de un crimen internacional previsto por el derecho internacional, de tal manera que puede ser investigada, juzgada y sancionada penalmente por tribunales nacionales o internacionales. Y esta responsabilidad tiene varias características.
En primer lugar, es una responsabilidad personal. Esto significa que no se sanciona a una persona por pertenecer a un grupo, por ocupar un cargo o por tener una determinada pues, nacionalidad, sino por su intervención concreta en una conducta penalmente relevante. Debe de existir una relación entre la persona y el crimen, comisión directa, orden, instigación, ayuda, contribución, complicidad, planificación o esta falta de control cuando existe una posición de mando. En segundo lugar, se refiere a crímenes internacionales graves. No cualquier violación del derecho internacional genera responsabilidad penal internacional individual. La responsabilidad penal internacional se reserva para conductas especialmente graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, y de acuerdo a esto al marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En tercer lugar, puede exigirse ante distintas jurisdicciones la responsabilidad penal internacional y puede ser perseguida por tribunales nacionales, por tribunales internacionales ad hoc o por tribunales híbridos o por la Corte Penal Internacional. La existencia de una Corte Internacional no elimina la obligación de los estados a investigar y sobre todo sancionar. De hecho, el sistema contemporáneo parte de la idea de que los estados tienen la responsabilidad primaria de juzgar estos crímenes. En cuarto lugar, pues tiene una finalidad punitiva y preventiva, a diferencia de la responsabilidad internacional del Estado, que se orienta principalmente al cese ilícito y a la reparación. La responsabilidad internacional del individuo pues busca determinar culpabilidad penal e imponer sanciones. También pretende enviar un mensaje preventivo, ¿no? Que ninguna persona, por poderosa que sea, debe de sentirse autorizada para cometer atrocidades bajo el amparo, sobre todo del poder estatal, militar o sobre todo político. Ahora, pues debemos de detenernos en una diferencia, bueno, pues sí, central para evitar pues estas confusiones, ¿no? La responsabilidad internacional del Estado pertenece al derecho internacional general. Surge cuando se cumplen dos elementos principales, que existe una conducta atribuible al Estado y que esa conducta constituya pues una violación de una obligación internacional. La consecuencia se dirige obviamente al Estado, no a una persona física. Por ello, las medidas típicas son el cese del hecho ilícito, la reparación, la restitución, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. La responsabilidad internacional del individuo, en cambio, pues pertenece al derecho penal internacional. Y aquí no basta con demostrar que ocurrió un hecho ilícito internacional. Es necesario demostrar que una persona concreta participó en un crimen internacional y que se cumplen los elementos objetivos y subjetivos de la responsabilidad penal. Y esto implica analizar la conducta, la intención, el conocimiento, la participación, la posición jerárquica, la existencia de órdenes y la posible responsabilidad del mando. Por ejemplo, imaginemos que Fuerzas Armadas de un estado cometen ataques contra hospitales durante un conflicto armado. Desde el punto de vista de la responsabilidad estatal, se puede analizar si el Estado violó normas del derecho internacional humanitario y se debe reparar estos daños causados. Y desde el punto de vista de responsabilidad individual, se debe investigar quién ordenó los ataques, quién los ejecutó, quién conocía el carácter protegido de los hospitales, quién tenía esa capacidad de impedir la conducta y quién omitió actuar. Y la diferencia, pues aquí es clara, el Estado responde por el hecho internacionalmente ilícito como sujeto colectivo y el individuo responde penalmente por su participación personal en crímenes internacionales. Sin embargo, pues ambos planos pueden complementarse y en muchos casos la reparación a las víctimas exige reconocer la responsabilidad del Estado, pero justicia penal exige también identificar a los responsables individuales.
Si solo se responsabiliza al Estado, puede quedar una sensación de impunidad personal. Si solo se sanciona a los individuos, puede quedar sin atender la dimensión institucional, sobre todo del daño. Por eso, en graves violaciones del derecho internacional, ambos niveles resulta aquí necesario. El fundamento jurídico de la responsabilidad internacional del individuo se ha construido progresivamente. Uno de los primeros referentes modernos, pues, son los principios de Nuremberg. Primer principio, reconoce que toda la responsabilidad, eh, reconoce que toda persona que comete, perdón, un crimen conforme al derecho internacional es responsable y puede ser castigada. El segundo principio señala que el hecho de que el derecho interno no imponga sanción por un acto que constituya un crimen internacional, pues no libera no libera de responsabilidad a quien lo cometió. Y esto es muy importante porque impide que una persona que se escude en la legislación interna de su país para justificar obviamente actos prohibidos por el derecho internacional. También resulta relevante la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Esta convención establece que las personas que cometen genocidio u otros actos relacionados deben ser castigadas, ya sean gobernantes, funcionarios públicos o particulares, y con ello se confirma que el cargo oficial no excluye la responsabilidad penal por crímenes internacionales. Posteriormente, en el desarrollo de tribunales penales internacionales ad hoc, como el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, permitió consolidar la práctica judicial en materia de responsabilidad penal individual. Estos tribunales juzgaron a personas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en contextos de violencia masiva. Finalmente, el Estatuto de Roma de 1998 creó la Corte Penal Internacional como un tribunal permanente con competencia para juzgar a personas por los crímenes más graves que tiene esa trascendencia internacional. Y aquí, si nos remitimos al estatuto, en su artículo 25, establece expresamente que la Corte tendrá competencia respecto a personas naturales y quien cometa un crimen de competencia de la Corte será individualmente responsable y podrá ser sancionado. Estos instrumentos permiten observar como una evolución clara. El derecho internacional pasó a centrarse casi exclusivamente en los estados para reconocer que ciertas conductas generan responsabilidad penal directa de las personas. Y cuando hablamos de responsabilidad internacional del individuo, pues ni nos referimos a esas personas físicas. No se juzga penalmente a un Estado, no se juzga penalmente a un Estado ante la Corte Penal Internacional. Tampoco se juzga penalmente a una organización como una entidad abstracta dentro del marco de la responsabilidad individual. Lo que sí se juzga es la conducta de los seres humanos en concreto. Puede incurrir en responsabilidad internacional individual diferentes tipos de personas. En primer lugar, pues los jefes de Estado o de gobierno. El cargo político más alto no genera inmunidad absoluta frente a crímenes internacionales. El derecho penal internacional contemporáneo busca impedir que quienes ocupan posiciones de poder utilicen su autoridad como un escudo frente a la justicia. En segundo lugar, los altos mandos militares, los comandantes pueden ser responsables no solo cuando ordenan directamente crímenes, sino también cuando sabían o debían saber que sus subordinados pues no estaban cometiendo o no adoptaron medidas razonables para impedirlos o sobre todo sancionarlos.
Y bueno, pues esta figura se conoce como responsabilidad de mando o responsabilidad de superior jerárquico y está establecido en el artículo 28 de su Estatuto de Roma, donde regula la responsabilidad de jefes militares y otros superiores por crímenes cometidos por fuerzas o subordinados bajo mando y control efectivo. Después está los funcionarios públicos, ministros, autoridades administrativas, operadores de seguridad, agentes estatales o funcionarios instituciones. Pueden ser responsables si participan en políticas criminales, persecuciones, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados o ataques sistemáticos contra la población civil. En cuarto lugar, los particulares, pues no es indispensable ser funcionario público para cometer un crimen internacional. Una persona privada puede participar en genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra si se cumplen los elementos del delito. La Convención contra el Genocidio, por ejemplo, incluye expresamente a gobernantes, funcionarios y particulares como personas susceptibles de sanción. Y el quinto lugar, pues son estos famosos integrantes de grupos armados no estatales. En los conflictos armados contemporáneos, muchos crímenes son cometidos por grupos armados organizados que no forman parte formal de las fuerzas estatales. Sus líderes y miembros, pues, pueden ser responsables penalmente cuando participan en crímenes internacionales, ¿no? Y por lo tanto, pues la responsabilidad internacional del individuo pues ya no depende exclusivamente de la pertenencia del Estado, depende de la conducta, de la participación en crimen y de la existencia de elementos jurídicos que permitan atribuir responsabilidad penal. Ahora, pues corresponde explicar pues, cuáles son las principales crímenes internacionales que pueden generar responsabilidad penal individual. El Estatuto de Roma reconoce 4 grandes categorías de crímenes dentro de las competencias pues, de la Corte Penal: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. El genocidio es uno de los crímenes más graves del derecho internacional. Consiste, pues, en términos, pues, sí, generales, en la comisión de ciertos actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Lo característico del genocidio no es únicamente el acto material, sino la intención específica de destruir un grupo protegido. Por eso se habla de un elemento subjetivo particularmente, pues aquí exigente, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, pues son actos graves, eh, cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Con conocimiento, ay, perdón, de dicho ataque pueden incluir asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación grave, tortura, violación, persecución, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos. Lo central en esta categoría es que no se trata de actos aislados, sino de conductas insertas en en un ataque amplio o sistemático contra la población civil. Los crímenes de guerra, pues, son violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos en el contexto de un conflicto armado, ya sea internacional y no internacional. Incluye ataques contra civiles, trato cruel a personas protegidas, toma de rehenes, uso indebido de emblemas protegidos, destrucción injustificada de bienes y sobre todo ataques contra hospitales, reclutamiento de menores y otras conductas prohibidas dentro de las normas de guerra. El crimen de agresión se refiere de manera general a la planificación, preparación, iniciación o realización por una persona en posición de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado de un acto de agresión
que por sus características, gravedad y escala constituye una violación, pues sí manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Estas categorías permiten comprender que la responsabilidad penal internacional se reserva para conductas de extrema gravedad. No se trata de cualquier delito ordinario, se trata de crímenes que afectan bienes jurídicos fundamentales de la comunidad internacional, como es la paz, la vida, la dignidad humana, la integridad de grupos humanos, la protección de población civil y el respeto a las reglas mínimas de humanidad, ¿no? Y para afirmar la responsabilidad penal internacional de una persona, no basta con señalar que ocurrió un crimen, es necesario demostrar que la persona participó pues en él de manera jurídicamente relevante. En términos pues, sí, generales podemos hablar de elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos se refieren a la conducta externa, por ejemplo, matar, ordenar un ataque, deportar, torturar, reclutar menores, destruir bienes protegidos, privar gravemente de libertad, participar en una política de persecución, facilitar armas o medios para la comisión de un crimen o no impedir conductas criminales cuando existe un deber de hacerlo. Y los elementos subjetivos se refieren al estado mental de la persona. Aquí se analiza si actuó con la intención de conocimiento, dolo, conciencia del contexto o propósito específico. En el caso del genocidio, por ejemplo, se requiere una intención especial de destruir total o parcialmente a un grupo protegido. En los crímenes de lesa humanidad se exige el conocimiento de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y en los crímenes de guerra se requiere conexión con el conflicto armado y conocimiento de las circunstancias relevantes. La responsabilidad penal internacional también exige estudiar las formas de participación. Una persona puede ser, pues sí, responsable por cometer directamente el crimen, cometerlo conjuntamente con otros, ordenar su comisión, inducir, instigar, facilitar, ayudar o contribuir de manera significativa o participar en una empresa criminal común según sea el marco jurídico aplicable. Y esto es importante porque los crímenes internacionales rara vez son cometidos por una sola persona aislada. Suelen involucrar estructuras de poder, cadenas de mando, aparatos organizados, órdenes, logística, financiamiento, propaganda, el transporte, las detenciones, la vigilancia y sobre todo la ejecución material. Por eso el derecho penal internacional ha desarrollado pues, estas herramientas para analizar la responsabilidad de quienes no necesariamente ejecutan el acto de con sus propias manos, pero hacen posible su comisión. Aquí la responsabilidad individual no se limita al autor material y también puede alcanzar a quienes diseñan, ordenan o permiten o si no facilitan la comisión de crímenes internacionales. Y dentro de uno de los aspectos más importantes de la responsabilidad internacional del individuo es la responsabilidad de mando. Esta figura parte de una idea básica. Quienes tienen autoridad efectiva sobre subordinados y no pueden permanecer indiferentes cuando saben o debían saber que se están cometiendo crímenes internacionales. El poder de mando genera deberes jurídicos. No se trata solamente de una relación jerárquica formal, sino de un control efectivo. La responsabilidad de mando tiene especial importancia en contextos militares, pero también puede aplicarse a superiores civiles cuando tiene autoridad de control efectivo sobre personas que cometen los crímenes. Y para explicar pues, esta figura de manera sencilla podemos identificar tres elementos generales. Primero, debe de existir una relación superior y subordinado. Esto significa que una persona tiene autoridad sobre las otras y capacidad real de dar órdenes, controlar conductas o adoptar medidas disciplinarias. En segundo lugar, el superior debe saber o tener razones para saber que sus subordinados estaban cometiendo o iban a cometer crímenes. El conocimiento puede probarse de diferentes formas: informes, denuncias, repetición de hechos, presencia en el lugar, advertencias previas, patrones de violencia o información disponible.
Tercero, el superior debe de omitir o adoptar medidas necesarias y razonables para impedir los crímenes o para someter el asunto a una investigación y sanción. No se exige lo imposible, pero sí se exige actuar conforme a la autoridad y capacidad del control que se tiene. Aquí la responsabilidad de mando es esencial porque muchos crímenes internacionales son cometidos dentro de estructuras jerárquicas. Si el derecho penal internacional solo sancionara a los ejecutores materiales, pues sí se dejaría fuera a quienes desde sus posiciones de autoridad, pues permitieron, toleraron u organizaron la criminalidad. Por eso esta figura busca evitar que los superiores se beneficien de la distancia física o burocrática respecto a los crímenes en sí. Y un comandante no puede decir simplemente yo no estuve ahí. Si tiene información suficiente y capacidad de impedir y sancionar pues, esos hechos, pues claro que va a ser penalmente responsable. Otro principio fundamental es la irrelevancia del cargo oficial. En el derecho penal internacional, ocupar un cargo de jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro, comandante, legislador o funcionario no elimina automáticamente la responsabilidad penal. En el Estatuto de Roma establece que se aplica por igual a todas las personas y que la calidad oficial no exime de responsabilidad penal ni constituye por sí misma motivo para reducir la pena. Este principio es muy importante porque históricamente muchas atrocidades han sido cometidas desde el poder. Si el cargo oficial bastara para evitar responsabilidad, el derecho penal internacional sería ineficaz frente a quienes tienen mayor capacidad para ordenar o permitir crímenes masivos. Junto a este principio aparece otro relevante sobre la obediencia debida, de obediencia a órdenes superiores. En contextos militares o burocráticos, una persona puede alegar que actuó en cumplimiento de sus órdenes. Sin embargo, el derecho penal internacional no acepta de manera automática esa defensa. La obediencia debida no puede convertirse en justificación general para cometer genocidio, tortura, ejecuciones, ataques contra civiles o desapariciones. Esto no significa que las órdenes sean irrelevantes en todos los contextos. Puede analizarse dentro del contexto especialmente para valorar la coacción, subordinación, presión o temor, pero no eliminan automáticamente la responsabilidad cuando se trata de crímenes internacionales manifiestamente ilícitos. Desde los principios de Nuremberg se afirmó que el hecho de haber actuado por orden de un gobierno o de un superior, pues no libera la responsabilidad si la persona tenía una opción moral efectiva. Aquí este principio fue clave para impedir que los acusados se encuadren exclusivamente a una cadena de mal. La responsabilidad internacional del individuo pues también guarda relación con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. En sistemas internacionales, como hemos visto, de derechos humanos, tenemos el Sistema Universal de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, Europeo y el Africano, y se han enfocado principalmente en la responsabilidad del Estado. Cuando una persona acude ante un tribunal o Comisión Internacional de Derechos Humanos normalmente reclama que un Estado violó sus derechos. Sin embargo, muchas violaciones graves a derechos humanos también puede constituir crímenes internacionales cuando se presentan ciertos elementos contextuales, ¿no? Y bueno, la Corte Penal Internacional, pues ya habíamos visto que es uno de los desarrollos más importantes y a diferencia de los tribunales de Nuremberg y Tokio y de Yugoslavia y Ruanda, pues fueron creados para situaciones determinadas. La Corte Penal es un tribunal permanente y su competencia, bueno, pues se dirige a personas naturales, perdón, acusadas de crímenes más graves de trascendencia internacional. Y obviamente la Corte Penal no sustituye a los tribunales nacionales, su funcionamiento se basa en el principio de complementariedad y esto significa que los estados tienen la responsabilidad primaria de investigar y juzgar crímenes internacionales. La Corte interviene cuando los estados no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones o procesos, ¿no? Y bueno. Para cerrar esta videosesión, pues sí hay que recordar algunas de nuestras principales ideas.
La responsabilidad internacional del individuo surge cuando una persona física participa en la comisión de crímenes internacionales y a diferencia de la responsabilidad del Estado, que se dirige al Estado como un sujeto colectivo, la responsabilidad individual se dirige a personas concretas y tiene naturaleza penal. Su fundamento moderno se encuentra en juicios de Nuremberg, principios de Nuremberg, la Convención contra Genocidio, los tribunales penales internacionales ad hoc y el Estatuto de Roma de la Corte Penal, ¿no? Y pues los principales crímenes pueden generar responsabilidad penal internacional, pues son el genocidio, lesa humanidad, guerra, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Y la responsabilidad individual puede alcanzar a autores materiales, superiores jerárquicos, funcionarios, jefes de Estado, mandos militares, particulares o integrantes de grupos armados. También debemos recordar que la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del individuo pueden coexistir. Un mismo hecho puede generar consecuencias para el Estado y al mismo tiempo penal para las personas que participaron en la comisión de crímenes. En conclusión, pues, la responsabilidad internacional del individuo representa uno de los mayores avances del derecho internacional contemporáneo. Su existencia afirma que ninguna persona está por encima del derecho internacional y que los crímenes más graves no pueden quedar impunes y que la dignidad humana debe ser protegida incluso frente a los abusos más extremos del poder. Con esto concluimos nuestra videosesión número 26, dedicada a la responsabilidad internacional del individuo como parte del estudio de la responsabilidad internacional del derecho internacional público. Que tengan excelente día, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.